Damos la palabra a don José María Pérez Peridis para que pronuncie la lección inaugural. Gracias. Un futuro para nuestro pasado. Excelentísimas autoridades académicas, militares, civiles y religiosas. Veo ahí a José Luis. Queridos profesores, amigos y paisanos, alumnos, por supuesto, y alumnas, amigos y paisanos de mi corazón. Como es de rigor en toda ceremonia de apertura de curso, aunque esto no es una tesis doctoral, me he visto obligado a citar a conspicuos escritores para sostener la tesis de mi discurso. Y para que nadie diga que plagio sin citar, abriré comillas, lo escribiré en cursiva y citaré el nombre del autor de la cita por si acaso. Cito, abro comillas, empieza por contar las piedras porque luego contarás las estrellas. León Felipe. Cierro comillas. Me voy a hacer un lío con las comillas. No solo hemos creído la leyenda negra, sino que todavía vivimos bajo el impacto que produjo la pérdida de Cuba en la generación del 98. Para demostrar el pesimismo que impregnó el ambiente, el pensamiento y la escritura, no solo de toda España, sino también de Palencia, traigo a colación a don Julio Senador Gómez, notario de Cebico de la Torre, de Fromista, de San Vicente de Alcántara y de Pamplona, que acababa de escribir un libro titulado Castilla en escombros, para que el silencio no nos haga cómplices de lo que consideramos un crimen, editado en Valladolid en 1915. Abro comillas. Esto es lo que era notario, y daba fe. Ante vuestros ojos van a desfilar estos bosques asolados por el hacha, esos viñedos asesinados por la filosera, estos pueblos en ruinas, estos cultivos semibárbaros, esta incomunicación, este abandono, este analfabetismo, esta ferocidad, este hambre que son la vergüenza de España y afrenta a la civilización del siglo. Hago un silencio para que meditéis. Era un notario. He omitido muchos de los párrafos del discurso del libro porque el ilustre notario, después de echar la culpa de todo a los políticos, seguía con su retahíla de admoniciones. Era muy propio y es muy propio echar siempre la culpa de todo lo que nos ocurre a los demás. Por aquel entonces Julio Senador acompañó a Unamuno en un recorrido por Palencia y se llegaron hasta Aguilar de Campoo. Se juntaron el hambre y las ganas de comer, el hambre y las ganas de llorar, Unamuno y Julio Senador. Abro comillas para escuchar lo que dice Unamuno en su visita a Aguilar de Campoo. Las ruinas de Santa María la Real, convento que fue de Premostratense, ruinas en las que anidan goyorios y gorriones, piando alegría de vivir fuera de la historia. Y allí cerca discurre sobre verdura el agua clara que baja de los riscos calizos. Y las ruinas siguen arruinándose. Faltan capiteles que han sido llevados al Museo Arqueológico de Madrid. Es la tala de la ciencia. Y del mismo modo va yendo España toda al museo. Y un museo es el más terrible de los cementerios, porque no se le deja en paz al pobre muerto. Y luego ruinas de cementerio, ruinas de tumba. Quedan en esas ruinas hombres, quedan esos hombres sombría. Y pensábamos en esa simbólica sandía, fruto del secano, que saca dulce jugo, frescor del agua entrañada de la reseca roca. Hay agua en el fondo, en el cogollo del corazón rocoso. Y termina, hasta una ruina puede ser una esperanza. Cierro comillas con la frase que nos abrió una rendija para la esperanza y vuelvo a citar a León Felipe para incorporarme a la historia. Un futuro para nuestro pasado. Empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. En el año 1944, proveniente de Liébana, llegó a Aguilar de Campoo mi padre, que era guarda forestal
y se fijó en el risco que abrigaba el monasterio del que hablaba Unamuno. Al igual que Jesús, cuando estaba en el desierto, a mi padre se le acercó el demonio y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en panes. Hizo un calero, quemó las piedras, hizo cal, vendió la cal y nos dio estudios a los hijos. Es decir, que mi padre, pues, era un tío muy listo, porque sacaba dinero de las piedras. Había convertido las piedras en... Si Jesucristo hubiera hecho lo mismo cuando le dijo aquello el demonio, pues a lo mejor no había fundado la iglesia y no estábamos aquí. Bueno, mi padre nos subía desde el risco en el que estaba el calero. Contábamos de niños las piedras del convento en ruinas. Veíamos el manantial que salía de la reseca roca. Y por la noche nos subía al risco y nos enseñaba a contar las estrellas. Abro comillas para dar entrada a Jesús Torbado, que nació en Sahagún. Por aquellos años que llegamos a Aguilar y procedentes de Liébana, Torbado, que nació en Sahagún, como he dicho, y ha fallecido durante el mes de agosto, era un gran amigo mío y un extraordinario escritor. Quiero hacerle un homenaje y que se sepa que es el único escritor que ha recibido los premios Nadal y Planeta. Imaginad a un jovencísimo Torbado, como cualquiera de los estudiantes que estáis atrás, con la mochila al hombro, que sale por los caminos de Tierra de Campos para contemplar con sus propios ojos y dar testimonio de la dura realidad de Tierra de Campos, que hacía metáfora de Castilla a principios de los años 60 del siglo pasado. Escribió por entonces un libro titulado La tierra mal bautizada. El otro era Castilla en escombros, este es La tierra mal bautizada. Bueno, abro comillas, cursiva, cito a Torbado, que conste, por si hay algún periodista en la sala, que no, esto es una tesis muy seria. Regresar a un planeta desalquilado obliga a tomar barbitúricos y a tumbarse por un par de siglos hasta conseguir el olvido de cuanto se ha visto, que para ello a este campesino que escribe le han atiborrado de cultura, de civilización y de progresismo. Andar por una tierra mal bautizada, donde hay más iglesias que escuelas, más catedrales que silos, más esculturas que hombres, más hornacinas que televisores, más campanas que cuartos de baño, más historia que vida, exige pupilas adecuadas o mejor, un par de caleidoscopios sobre la nariz para no desesperar de los principios aprendidos y de las filosofías que a uno le han clavado en el alma. Reedita el libro en 1981 y escribe, abro comillas: ningún sentido tienen pues correcciones superficiales y anecdóticas. La verdad sigue siendo la misma, aún más cruel y desolada. Y quizás la necesidad personal de continuar proclamando esta verdad de una España centrífuga, antes de que toda la meseta superior quede convertida en un magnífico desierto para las cacerías y meriendas de los periféricos, madrileños incluidos, antes de que la ya reducida población terracampiña desaparezca a causa de la emigración y de la muerte, es la que me impulsa a reimprimir estas páginas escritas cuando era uno más joven e igualmente desesperanzado. Tal vez puedan contribuir, cuando es más necesario, a despertar a los miembros de este pueblo tranquilo y paciente para que se despojen de ese complejo de colonizadores e imperialistas que les han cargado sobre los hombros y puedan descubrir que son, y cada día más, habitantes de la tierra más explotada, colonizada, engañada y humillada de cuantos forman, por lo menos hasta este momento, España. Hago otro silencio para que dijéramos las palabras de nuestros escritores. Están condenándonos al infierno. Esto me recuerda a los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Punto de partida. Vamos a la tesis. Para el convento, para recuperar un convento, es mejor el evento que el lamento. Como punto de partida no es malo. Monasterio de las Lamentaciones de Unamuno. Yo me dije,
porque era el convento que estaba al lado de la casa de mi padre y donde yo jugaba de niño, y cosas que he contado muchas veces. Echa el convento sobre tus hombros, levanta los ojos de las piedras y posa tu mirada en las estrellas. Hagamos que nuestros sueños se conviertan en realidad. En 1977 hacía falta decoro para las piedras y arremangarse, porque ya lo había dicho Unamuno: hay agua en el corazón rocoso y hasta una ruina puede ser una esperanza. El monasterio era del Estado y las gentes de Aguilar y de estas tierras también y de toda España siempre dicen que vengan, que restauren, que traigan una industria, que no tenemos AVE. Yo recuerdo que estuve en un congreso de turismo de Burgos hace 30 años y todos los burgaleses hosteleros se quejaban y decían: vaya, vaya, que aquí no hay playa. Y tenían la catedral y las huelgas, y tenían el románico, y tenían silos, y tenían unos paisajes, la sierra de Neila con la Laguna Negra, el Cordero, Covarrubias, pero miraban en el modelo de la playa y como no tenían playa se quejaban. Y ahora todo el mundo dice que hay que salir de la playa, que ya no competimos o no vamos a competir con la playa y que hay que vender el turismo interior, el arte, el patrimonio, la gastronomía, la simpatía de la gente. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Que vengan. Los de Soria dicen que traigan el AVE. Los de Palencia que ya lo trajeron. Los de León que se van los de las aspas, que se llevan los molinos, que cerraron las minas, y los de Burgos han hecho pues unos rodamientos allí que le venden todo el mundo y componentes de automóvil. Yo me dije, si quieres ser deprisa, vete solo. Si quieres llegar lejos, busca compañía. Y entonces creamos una asociación con 500 socios y luego diré lo que propusimos. La primera idea que vino a la cabeza era que el patrimonio no era una carga, sino que era un recurso. Y la segunda, que el paro es el problema y los parados, los desempleados, son la solución. Como estamos en un espacio universitario, voy a sentar un principio matemático. Todo problema tiene dentro de sus entrañas la solución. Y si no, la solución es convivir con el problema. Pero todo problema tiene una solución, hay que encontrarla. De este modo, fundamos en la primavera del 77 la Asociación de Amigos de Santa María la Real, que enseguida alcanzó 500 socios. Si quieres ir lejos, vete acompañado. Entusiastas, muchos de los cuales se sumaron a la limpieza de ese escombro al monasterio para devolverle el decoro. Enseguida me encontré con Santiago Amón, ex seminarista palentino, crítico de arte, poeta y un sabio, que recitaba a César Vallejo recorriendo las ruinas que acongojaron a Unamuno. No vive nadie en la... Bueno, él tenía una voz grave, o sea, él diría: no vive nadie en la casa, me dices. Todos se han ido, la sala, el dormitorio, el patio, yacen despoblados. Nadie ya queda, pues todos han partido. Y yo te digo, cuando alguien se va, alguien queda. El punto por donde pasó un hombre ya no está solo. Únicamente está solo, de soledad humana, el lugar por donde ningún hombre ha pasado. Todos han partido de la casa, en realidad, pero todos han quedado de verdad. Y no es el recuerdo de ellos lo que queda, sino ellos mismos. Y no es tampoco que ellos queden en la casa, sino que continúan por la casa. Las funciones y los actos se van de la casa, en tren, en avión o a caballo, a pie o arrastrándose. Lo que continúa en la casa es el órgano, el agente, en gerundio y en círculo. Los pasos se han ido, los besos, los perdones, los crímenes. Lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos, el corazón. Las negaciones y las afirmaciones, el bien, el mal, se han dispersado. Lo que continúa en la casa es el sujeto del acto. Los escritores denuncian y lamentan, pero lamentarse no resuelve los problemas. Hay que pasar a la acción sin descuidar la comunicación. Y como he dicho, esta se logra
mejor con el evento que con el lamento. La música es buena para las piedras. Unamuno había dicho que inventen ellos. Nosotros inventamos la Semana del Románico para poner el foco en el patrimonio, contando con la ayuda del Ayuntamiento y el patrocinio de la Diputación. Trajimos artistas de fuera. Santiago Gamón hizo de altavoz, y entre los que trajimos de fuera a las romerías del Románico, después de desescombrar y limpiar el monasterio que convertimos en un centro cultural sin tejados, y donde recuperábamos una habitación, había un evento, un recital poético, una obra de teatro, un concierto, vino Antonio Gala. Estábamos en Matalbaniega, donde ya no quedaba nadie, pero entonces había 2 o 3 personas. Habíamos dado un conciertito en Corbio y luego otro en Matalbaniega. Había recitado Santiago Amón, yo contaba la iglesia, Amón recitaba Berceo, un grupo de teatro ponía un entremés de Cervantes. Se acercó a Antonio Gala una señora, le cogió de la mano, así como a mí, ¿no? Y le dijo: ay, don Antonio, qué felices somos ahora que están ustedes con nosotros, pero luego viene el invierno, estamos tan solos y todos somos tan desgraciados. Y le dice Antonio Gala: pero ¿cómo van a ser desgraciados con esos campos de lombardas? Entonces, a mí se me ocurrió una idea genial, que no la he podido llevar todavía a la práctica, pero que es una propuesta que hago. Con esto de las ayudas a Europa, que entonces no había, ¿por qué no plantamos toda Palencia de lombardas? Desde Ventadebaños hasta Peñalabra, todo morado, como la bandera. Y que vengan de todo el mundo a ver las iglesias románicas entre las lombardas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que enseñar las cosas de manera diferente, que hay que traer otra mirada. Bueno, a esto no me entrecomillo porque la música es buena para las piedras. Más adelante fuimos a Barrio Santa María. Y entonces en Barrio Santa María era un día precioso, estaba el pantano lleno, las cigüeñas revoloteaban por el pantano, por las aguas, y se veía en el fondo la ermita de Santa Eulalia resbalando por la ladera. Y había un rebaño de ovejas con un pastor. Y me dice Antonio Gala: Peridis, ¿cómo has podido traer ahora ese rebaño? Y le dije: Antonio, el rebaño ha sido fácil, lo difícil es haber traído la iglesia hasta aquí durante 8 siglos. Es verdad, llevar un rebaño era fácil, pero mantener una iglesia, una ermita, en una ladera, marcando un hito en el paisaje durante 8 siglos, era una proeza. Así que de ahora en adelante, para que no nos confundan con Valencia, con V, vamos a llamar a Palencia Lombardía. Vamos al registro, se lo decimos a Pedro Sánchez y que esta tarde mandarle un cable, que lo diga en la ONU. Mi propuesta no es la de Trump, es la Lombardía. Vamos a hacer la Lombardía en Palencia para confraternizar con... Y decía don Enrique Fuentes Quintana años más tarde: el patrimonio de antaño son las rentas de Ogaño. Dinero hay siempre. Lo que faltan son ideas y gente capaz y comprometida dispuestas a llevarlo a la práctica. En 1985, 7 años después, habíamos conseguido el Instituto de Bachillerato, pero faltaba el dinero para acabar la restauración y había que buscarlo para acabar las obras. Yo había estado una vez en el INEM cuando teníamos que desescombrar el monasterio. Como yo veía a los parados por los bares, me fui a la oficina del INEM y había una señorita, que a lo mejor está en la sala, porque es de Palencia. Esto es con humor, o sea que entre comillas todo. Y entonces entro y establezco un diálogo de besugos, como decía la Cornell. Y digo: buenos días, y me dice: buenas tardes. Mire, yo soy un arquitecto hijo de la villa. Bueno, de la villa no nací aquí, pero vine de pequeño. Esto es como de Bilbao. Aunque no nazcas, tienes que nacer en Bilbao, Bilbao. Si no naces en Aguilar, Aguilar no es de Aguilar. Yo era lebaniego, venía un poco lejos. Y queremos recuperar el monasterio. Hemos hecho una asociación cultural
y hay que desescombrarlo porque cuando venga la empresa, si está desescombrado, aprovechamos mejor el dinero, porque ahora está todo revuelto. Ah, muy bien. ¿Y qué? ¿Vamos a contratar gente aquí? No, mire, señorita, perdón. Yo he visto que algunos parados por las tardes están por ahí, están cobrando un poco del Estado, no mucho, porque no. Y andan por los bares y jugando la partida, dando un paseo. ¿Por qué no le recogemos por el tiempo que cobren, el equivalente, les llevamos al monasterio y usted ya está? Y ganamos dinero luego, la obra va más rápido, en fin. Y dice, pues muy bien, usted les da de alta, yo les doy de baja y todos están contentos. Digo, no, si yo no puedo, si yo soy presidente, soy arquitecto, pero no les puedo dar de alta. Dice, pues la empresa cuando venga les da de alta, yo los doy de baja, los parados tienen trabajo y todos contentos. Si es que no me entiende, señorita, si es que es ahora en el interín, entre tanto, ¿no? Y me dice, es que los parados no pueden trabajar. Y digo, ¿por qué? Dice, porque están en paro. Yo había ido a pedir dinero a Chueca Goitia, que era el director de Bellas Artes, y me decía, no hay dinero, Peridis, porque Suárez se lo gastan los parados. Entonces no había dinero para restaurar monasterios y otros edificios porque Suárez se lo gastaba en los parados. Y no podían trabajar porque estaban en paro, el nudo gordiano, ¿no? Y entonces, bueno, eso se me quedó a mí en la cabeza. Y cuando empezó la obra y el maestro empezó a dar trabajo a los parados y a agricultores que convertía en escultores, carpinteros, y montó una escuela de artesanos, pero sin figurar que era una escuela de artesanos. Me quedé con la copla. Y entonces se acabó el dinero, inventamos las escuelas taller, porque el INEM tenía dinero. Y engañé a Almunia y aquello pues fue para adelante. ¿Cómo lo cuenta ahora en Colombia Juan Luis Isaza Londoño, director del Patrimonio del Ministerio de Cultura de Colombia, al que yo no conozco? Y dice, las escuelas taller nacieron en España en 1985. Aparecen una aquí, otra más allá, como las abadías cistercienses. Sirven de casa madre a una nueva que se desprende y toma un nuevo rumbo. Se constituyen en un tejido social y de afectos. A Colombia llegan en 1992. El director fue Luis Villanueva, que fue el director de la primera escuela taller en San Benito de Valladolid. Aquel hora en labora se transforma en un ejercicio cotidiano de aprendizaje, en un aprender haciendo. Se aprende a vivir, a relacionarse, a reinsertarse, a entender la diferencia y la diversidad, a tener uno o varios oficios. Se aprende mucho y por encima de todo se recupera la dignidad. Las escuelas taller se convierten así en ese espacio donde se hila de manera delicada, pero sólida, el tejido social de las comunidades que las acogen. Unos edificios que todos creían derruidos y que algunos veíamos como palacios, un montón de complicidades con un solo fin: darles una segunda oportunidad en la vida a muchos jóvenes con los que los dioses parecían haberse ensañado. Pobreza, desnutrición, abandono, violencia, marginalidad, discriminación, segregación. Detrás de las caras, esa nueva oportunidad de la recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural. María Luisa Cerrillos, responsable del programa de recuperación de patrimonio en aquel continente, trabajadora española en América, explicaba en el libro 10 años de escuela taller en Iberoamérica. Las escuelas taller tienen rostro, ojos, sonrisas, alegrías y angustias, tienen nombres: Nalilla, Elisa, Germán, Felipe, Miguel, Louriña, José Ángel, Nilsson. Tienen el color de la gente y sobre todas las cosas, desde el primer día han sido, son un permanente e inagotable ejercicio de generosidad. Lo que ya estábamos haciendo valía pena, estaba bien hecho y había que seguir, porque no solo estábamos formando carpinteros, albañiles, pintores, fontaneros, canteros, estábamos formando ciudadanos que durante 3 años habían aprendido a trabajar en igualdad, mujeres y hombres,
emociona el valor que le echan las muchachas en aquel continente para saltarse todas las barreras inimaginables y ponerse codo con codo a aprender con los hombres oficios de hombres. Por ejemplo, a ser canteras o albañilas. Habían aprendido que tienen derecho a trabajar con garantías de seguridad necesario. Casco, gafas, cinturones, guantes, con horario estricto y unas responsabilidades diarias y que hay que cumplir. Habían aprendido a convivir en grupo, a respetar a sus maestros y a los demás. Eso es la educación, aprender haciendo y hacer aprendiendo. Miro hacia atrás a los alumnos de Ingeniería, Educación y Ciencias del Trabajo y me temo que muchos de vosotros estaréis pensando en emigrar cuando finalicéis vuestras carreras, porque aquí no tendréis la oportunidad de ejercer vuestras profesiones. Recordando lo que decían Julio Senador, Miguel de Unamuno y Jesús Torbado, traigo a colación lo que nos dijo hace un año Eusebio Leal, historiador de La Habana, que con escasos medios, entre ellos las escuelas taller, ha propiciado la recuperación de La Habana. Recuerdo que visité la escuela taller un año y este año que estuve, con motivo de la vuelta de Iberia a Cuba, nos llevaron al Capitolio, que es casi como el Capitolio de Estados Unidos porque lo copiaron. Y estaban restaurando el Capitolio, que a mí me dio un buen latido porque eso significa, llevaba cerrado desde la Revolución, que va a volver la democracia tarde o temprano. Y la mayor parte de los trabajadores que había allí habían salido de la escuela taller. ¿Qué hacer? Y dice Eusebio Leal, en un momento coyuntural, estoy hablando de Cuba y de la escasez, cuando por diversas razones hay desesperanza, cuando el tema del patrimonio no parece ser el elemento esencial ante la pregunta ¿qué comeremos? ¿Cómo viviremos? ¿Qué haremos? Tenemos que lograr que el patrimonio se convierta en una prioridad por tratarse de la memoria. La memoria es una fuerza salvadora, porque es lo que nos dice dónde estamos, por qué estamos y quiénes somos. Por eso yo creo que lo que hay que salvar en los momentos difíciles es precisamente la cultura. Faltaban 40 años para que el historiador de La Habana hiciera estas declaraciones, pero hace 40 años ya decía Santiago Amón que el principal patrimonio son las personas, que habría que declarar monumento a las personas y los que se porten indebidamente se les incoa un expediente de desafectación. Por eso pusimos en marcha entonces las escuelas taller y recientemente las lanzaderas de empleo, gracias a que la Universidad de Valladolid nos ha proporcionado los técnicos capaces de llevar a cabo una idea innovadora de la creación de equipos de desempleados voluntarios, visibles, activos y solidarios que se ayudan mutuamente y se entrenan para encontrar un empleo. Desempleados restauran a desempleados como personas. Pues llevamos cuatro años y pico funcionando. Han pasado 10.000 desempleados, hemos conseguido 12,5 millones del Fondo Social y la colaboración y cofinanciación de la Fundación Telefónica. En 5 meses se colocan la mitad y a lo largo del año siguiente prácticamente todos, porque ensayan entrevistas, saben hacer currículum, se organizan como departamentos de una empresa, trabajan por proyectos, van a trabajar todas las mañanas conjuntamente para encontrar un trabajo. Para llegar hasta donde hemos llegado, primero limpiamos las piedras y luego levantamos la vista hacia las estrellas. Soñar, tal vez, como dice el poeta. En la Asamblea Fundacional de la Asociación de Amigos de Santa María la Real, celebrada en Aguilar el día Viernes Santo del 77, se decidió, y así apareció en el diario Palentino, en una crónica de Aniano Fontaneda, dedicar el llamado Comento Caído a usos culturales. Había un proyecto y un compromiso, había un sueño. El sueño era emplazar un instituto de enseñanza media, universidad de verano, museo pedagógico de maquetas y planos del románico, biblioteca, hospedería, parque público,
poner un guarda. No se ha puesto, afortunadamente. Centro de estudios de románico, sala de conciertos, cineclub, exposiciones, además de centro de formación permanente de adulto. Ahí está la UNED, aparte de revivir las tradiciones, investigar la historia y dar a conocer la región mediante campañas sistemáticas de prensa, radio y televisión. Empezamos sacando carretillos con voluntarios para devolver el decoro al monasterio. Al día de hoy, la fundación es la 10ª empresa de Palencia. Tiene sedes en Aguilar de Campoo, Valladolid, Madrid, Sevilla y Gijón. 240 trabajadores al año. 10 millones de presupuesto. No debe nada, es absolutamente solvente y con las lanzaderas de empleo, hijas de las escuelas taller, la residencia, programas tecnológicos y la enciclopedia del románico, estamos acometiendo obras, proyectos de empleo y ediciones que ahora con los 3 tomos de la Románico en Lugo, hecha con desempleados, se acaba la enciclopedia del románico en Galicia. Se está acabando la enciclopedia del románico en la península ibérica, incluido Portugal, con 70 tomos, con el levantamiento de todos los monumentos de España, la planimetría, hasta 9.000 testimonios. El futuro no está escrito, pero sabemos hacia dónde se dirige. La noticia buena es que la ciudad necesita del territorio, de la naturaleza. ¿Quién nos dice que dentro de 20 o 30 años no es compatible vivir en la ciudad y en el campo? Alternativamente, entre otras cosas, gracias a las tecnologías de la comunicación y al trabajo compartido. Nos hace falta el wifi para poder circular y estar con los amigos cuando vengamos al campo. Bueno, el campo es un concepto, pero el territorio es otro concepto, y la naturaleza y el paisaje. Se decía por estas tierras, el buen paño en el arca se vende. Ya no vale. En un mundo global eso ya no es cierto. Ya no se vende en el arca, pero se puede vender en cualquier lugar del mundo. En la prensa, en la radio, en la televisión, en las redes sociales. El mayor lujo para curarnos de las aglomeraciones y de las realidades virtuales es el espacio natural y abierto. No necesitaremos un referente físico y cultural estable para contrarrestar el vacío que nos deja el mundo virtual y de ficción en el que viviremos. ¿Cómo será el trabajo dentro de 40 años? Los empleos del futuro hay que inventarlos. Se necesitará polivalencia, formación permanente a lo largo de toda la vida, capacidad de adaptación al cambio. Las fábricas se deslocalizan, pero los monumentos no se pueden deslocalizar. El campo ya no es solo agricultura, llamémoslo el mundo rural, en contraposición al mundo urbano. La ciudad no puede vivir sin ello. El mundo rural es naturaleza, es ocio, es agua, bien escaso, sol, luz, bosque, prados, ríos, tiempo largo, monumentos, pueblos, valles, paisaje, patrimonio, personas, gastronomía, caza, pesca, osos, camino de Santiago, costumbres, historia, territorio, comunicaciones. Tenemos la alfalfa, la remolacha, los girasoles, el trigo, las ovejas. Que vengan los músicos, que la música es buena para las piedras. Todavía queda gente en las casas. Las personas son nuestro mayor patrimonio, sobre todo las mujeres. Sabéis que nacen más osos que niños en la montaña palentina. Necesitamos repoblar, trabajo para las mujeres. Tenemos personas todavía. Que vengan los músicos a alegrar nuestras vidas. Hoy está de moda el coworking. En las ciudades son espacios caros. En los pueblos, lo que era antes el teleclub se puede convertir en centros de trabajo. Hace falta wifi. Analizar el éxito de Portugal estos últimos años en turismo. Mientras España se ha estancado, están subiendo un 16%, con menos visitas, pero de calidad. Desestacionalizar. Pensemos a lo grande, pensemos en el futuro. Recuperemos la memoria para inventar nuestro futuro. Imaginemos. ¿No han ido las escuelas a taller a Colombia a restaurar su patrimonio? Pues que vengan los músicos de Venezuela a alegrar nuestras piedras. Palencia es una fiesta, que suene la música.
Demos conciertos itinerantes. La vida de las piedras, abro comillas, ojo, que estoy haciendo una cita, es también la vida de las personas que las restauran, las conservan y de las poblaciones que siguen a su sombra. Ha dicho en una columna recientemente en El País, en la que citaba el premio que nos han dado. Las administraciones tienen que garantizar la conservación del patrimonio, pero la sociedad civil tiene que darle vida. A los jóvenes que estáis al fondo os digo, no os vayáis, y si os vais, no os vayáis para siempre. Pertenecéis a esta tierra y ella os pertenece. Regresad si vos vais. Termino con unos versos del poeta Ángel González. El otoño se acerca con muy poco ruido. Apagadas cigarras, unos grillos apenas, defienden el reducto de un verano obstinado en perpetuarse, cuya suntuosa cola aún brilla en el oeste. Se diría que aquí no pasa nada, pero un silencio súbito ilumina el prodigio. Ha pasado un ángel que se llamaba luz o fuego o vida, y dice el poeta, y lo perdimos para siempre. Pero yo digo, le corrijo, no le dejaremos que se ausente, queridos estudiantes, porque vosotros sois nuestro futuro. Porque tal como dice Vallejo, lo que continúa en la casa es el pie, los labios, los ojos y el corazón, porque hay agua en el fondo, en el cogollo del corazón rocoso. El corazón sois vosotros, los jóvenes. Muchas gracias.